Estamos. Bueno, acá en Villa Mercedes con el doctor Juan Carlos Pagotto. Un gusto, Juan Carlos. Igualmente, es un gran gusto estar en Villa Mercedes después de más de 40 años. 40 años Pero la verdad que no la reconocí, pero bueno. urbanizada, más urbanizada, ¿sí? Lo que pasa es que cuando se llega a mi edad y vos hablas de hace 40, 50 años, fiero, ¿eh? Pero bueno, son Bueno, cosas que pasan en la vida. sí, sí. Y bueno, ¿qué lo ha traído a Villa Mercedes a visitarnos? Obviamente el evento que convocó Ivana y Rodolfo, que son mis grandes amigos del Senado y con los cuales desde el primer momento tenemos una sociedad política indisoluble. Insoluble, Sí, como dice. nos movemos para todos lados juntos, Sí. tenemos la misma manera de pensar. Yo, por mis rodillas, soy un poco menos intenso que Rodo, pero bueno, estamos. Claro, y Rodolfo que tiene un rol, como se dijo, detrás cuidándolos también, y está ahí pisándole Y siempre, Rodolfo es insistiendo. el prosecretario del bloque, así que él está detrás de todo el armado que hay de las sesiones, va a las reuniones de labor parlamentaria. En las actividades mías, en casi todas las entrevistas que tengo con diversos funcionarios, vamos los dos juntos, o los tres con Ivana. Claro, sí. ¿Y cómo podría decir usted que se podrían aprobar nuevas leyes dentro del Senado y del Congreso en sí? Bueno, nosotros somos seis, así que aprobar nuevas leyes necesita que Eso es lo tengamos, que estoy apuntando que diga. tengamos en acuerdo con otros sectores, acuerdos que se han venido manteniendo, pero obviamente este es un año electoral, va a sufrir modificaciones. De hecho, hay una discusión con los gobernadores, eso provoca también Sí. una atomización de las posibilidades que tenemos nosotros. Pero las leyes importantes las hemos sacado, Sí. aunque sea por un voto, como la ley Sí. de juicio en ausencia, reiterancia y muchas otras, las Sí. hemos sacado. Sí. Ahora tenemos que hacer, Importante recalcar que somos minoría todavía, pese y a que tenemos el presidente. Tal somos cual. seis. Hay que Y en diputados somos también 30 y pico, sí, y casi algunos que 40. entran y se van, son las peleas que hay propias Sí. del sistema parlamentario, Sí. ¿no? No hay que asustarse Y por a eso. usted, un hombre de leyes, me llamó mucho la atención positivamente el proyecto que aprobó justamente que hubo un apoyo de la Púrpura hacia Lilia Lemoyne, la diputada, sobre las denuncias falsas. ¿Qué nos podría también Bueno, comentar de a eso? ver, yo logré el despacho favorable del proyecto que presentó en Senado Carolina Lozada, Sí, con una serie de instituciones. Ese proyecto lo replicó Lilia Lemoyne en diputado, agregando el tema de los medios de comunicación social, o medios de comunicación de masas, como se llama también. Lo cual es todo un problema para lograr los apoyos, pero prácticamente en lo esencial son lo mismo. El delito de falsa denuncia existe, la falsa denuncia en el Código Penal, pero es un delito en contra de la Administración de Justicia, cuando los daños que provoca son mucho mayores que exceden la Administración de Justicia, y cuando es en contra de una persona determinada, al ser absuelta o sobreseída, tiene que hacer una querella por calumnia, que es un delito de acción privada. Es decir, el que la quiere hacer la tiene que pagar él, bancar él, y bueno, se rompe el principio de igualdad ante la ley, porque cualquiera puede denunciar cualquier hecho y una persona es muchas veces detenida. Pasa en los casos de ideología de sí. género, ¿no? Que se utiliza o se mal utiliza eso y se producen situaciones que son a veces irreparables, que llevan a mucha gente al suicidio, familias o grupos familiares disueltos. Bueno, engloba una serie de delitos que, bueno, también tienen que tener una pena que no sea una pena de multa como que cuando es contra la Administración de Justicia
o de multa y 2 años de prisión cuando sea una querella por calumnia. Sí. Y Si no usted, tiene... también siendo un hombre de provincia también, aclaremos que es de La Rioja, ¿cómo piensa que hay que llevar la libertad avanza a las provincias? Instalar el mensaje de Milei. A ver, el mensaje de Javier Milei del liberalismo tiene muy muchos años y está instalado en todas las provincias. De hecho, Sí, en la provincia de Cuyo, el liberalismo fue gobierno, por lo menos en Mendoza, en una gran porción de la historia, ¿no? Estaba el Partido Demócrata Liberal. El libertario es un estadio posterior o más complejo. Pero yo creo que la gente sola se está dando cuenta. sí, El mensaje es la realidad. sí, Si yo estoy transformando la realidad con medidas concretas y logrando la liberación de un montón de aspectos en los cuales el Estado se inmiscuye en la vida de todos y cada uno de los habitantes, obviamente ese ejemplo o ese resultado incide en la concepción que van a tener las diversas provincias. Yo decía en un reportaje de un medio nacional antes de ayer que respecto de la coparticipación que los gobernadores han tirado sobre el tapete, que debíamos volver a esa norma de derecho intraestadual que prohijo Domingo Felipe Cavallo, que era el Pacto Federal para el Crecimiento, etcétera, de la Argentina. Y hacer un nuevo compromiso federal, porque si entendemos el federalismo como en el siglo XIX, estamos fuera de la realidad, ¿no? Ahora con los medios de comunicación estamos instantáneamente conectados con la responsabilidad y con los hechos del mundo y la responsabilidad de los gobernantes por las medidas que toman. Entonces hay que replantearse cómo vamos a ver el federalismo y cómo lo vamos a estructurar de ahora en más sobre la base de esta, si se quiere, aldea global, aunque ha sido peyorativamente utilizada, porque hoy día el mundo es uno solo y está cada vez más interrelacionado. sí. Usted lo veo también bastante digitalizado, lo veo bastante en redes, en Instagram, por ejemplo. No, yo tengo un Instagram personal, el resto lo maneja mi hijo. Sí, Yo manejo mi cuenta personal de Facebook, donde va a haber frases célebres, varias cargadas a los chicos K, cuyo desorden ideológico es digno de la ridiculez más espantosa. Dicen ser peronistas, no lo han leído a Perón, ni sí, siquiera conocen la doctrina peronista, pero bueno, han utilizado el peronismo de vehículo para obtener poder. Mucha gente utiliza alguna muletilla ideológica para obtener poder y después cuando lo tienen no saben qué hacer. Yo creo que el kirchnerismo sí sabía qué hacer, destruyó este país. sí. ¿Y cree que la gente ya sabe que destruyó el país? Y el resultado está en las elecciones, ¿no? Sí, tal cual. El resultado está en las elecciones. Y yo coincido con Javier Milei en que para que la gente nos siga votando tenemos que ser exitosos. Y hasta acá venimos siendo exitosos, sobre todo en lo económico. Nos falta mucho para andar. No nos olvidemos que llevamos 20 y pico de años de destrucción. Sí, Porque el kirchnerismo lo primero que hizo, comenzó con De la Rúa y el delincuente del Chacho Álvarez. Destruyeron todos los avances que se habían hecho en la época del 90 sí, por vía de la reforma que produjo Carlos Menem. Por algo, Javier Milei lo volvió a poner en la antesala de la Casa Rosada al busto de Carlos Menem, que sí, los kirchneristas lo tenían tirado en una sala de caldera, creo. Lo destruyeron y es una destrucción sobre todo a nivel cultural que es muy terrible y que debemos reformar urgentemente para poder construir un país. sí, Tenemos que volver a la cultura de la responsabilidad, a la cultura del trabajo, dejar bien sentado que todas las cosas se logran con esfuerzo y con mérito sí, y no que se logran por arte de Birli Birloque porque la reina madre nombra a uno o a otro y con eso se llegaba. O que haya puesto un presidente como Alberto Fernández, que era
un imbécil a toda vista, ¿no? A mí me tocó estar en Portugal y estaban admirados porque esos días anteriores había estado Alberto Fernández en Portugal y todos me preguntaban cómo era posible que un país como la Argentina tenga un presidente como Fernández. Sí. Y que crea un Ministerio de la Mujer y justamente golpeaba a su mujer, por ejemplo, también. Bueno, esas son, Sí, son los trapos sucios que se guardan debajo de la alfombra, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he sostenido, y esto me costó toda una vida para llegar, que la política parte de un acto de contrición de cada militante para consigo mismo. Tiene que saber de qué es capaz y qué es lo que quiere hacer. Porque obtener el poder por el poder mismo, miren, para que se queden contentos los muchachos, el general Perón decía que los países como los pescados se pudren por la cabeza. Y también decía, cuando analizaba la política, que muchas veces tenían el poder y no sabían qué hacer con él. Esto está en los artículos de Descartes. Yo cada vez que se lo cito a los muchachos de Unión por la Patria, tienen que ir a buscarlo. Si yo puedo decir que soy cartesiano, seguidor de Renato Descartes, pero tengo que haberlo leído a Descartes. No puedo decir que soy peronista y no lo he leído a Perón. Sí. Pero yo los comprendo, los muchachos, soy amigo de todos ellos. Muchos de ellos no tienen idea. No tienen ni la más pálida idea y se olvidaron de que Perón era un hombre que decía que cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Y esto lo decía él. Las jubilaciones en manos del Estado son un robo, lo decía Perón. Es decir, la doctrina de Perón del 73 en adelante es muy distinta de la que le crearon. Bueno, claro. Esto lo llevo a decir, por ejemplo, a Firmenich, Perón no es el Perón que inventamos, ¿no? Esto está para el que le guste, está en los libros del Tata Joffre, debidamente documentado, todo, que nadie se anima a discutirlo, porque la historia reciente de los argentinos la tenemos que volver a estudiar sobre bases objetivas y no sobre un relato construido. Porque el relato construido llevó a la destrucción de este país. Incluso hay agrupaciones, conozco peronistas libertarios, conozco que... Hay una agrupación sindical del peronismo libertario. De hecho, se creó la Carlos Menem a raíz del reconocimiento que hace Javier Milei de la política de Carlos Menem, que los chicos me tienen de padrino a mí lo mismo que los de la Púrpura, sí. Y me hacen trabajar a destajo, sí. ¿No? Hago la salvedad. Hagamos publicidad que la gente vea la serie de Carlos Menem. Yo no la he visto, no me gusta Baraglia. Lo he visto en La Rioja. Es más, un día vino uno y se sentó conmigo en la confitería y me dice, me acaban de informar que usted era de los amigos de Carlos Menem. Sí, ¿podemos hablar? No. Obviamente, antes de que hablar con alguien le pregunté... Dudosa la voz que usa para interpretarlo. No, a ver... Una cosa es el personaje que se puede hacer como estereotipo y otra cosa es el personaje real. Sí, lo que fue. Yo te digo, yo tuve una relación mucho más profunda con Carlos después que dejó de ser presidente, que cuando era presidente y gobernador discutíamos todos los días. Sí. Y yo cuando lanzamos la Carlos Menem en el Hotel Presidente, que me tocó hablar a mí como uno de sus amigos, contaba esta anécdota que discutía con él y le dije, no discuto más porque vos siempre terminas ganando y tenés razón. Le digo, lamentablemente el tiempo y la historia me dieron la razón a mí, sí, respecto de los traidores. Porque yo veo a muchos ahora que se sientan en Unión por la Patria, al frente de todo, como quiera llamarse, y hablan de Carlos Menem y vituperan la década del 90. O cuando lo nombran como perseguido político, se olvida que ellos aplaudían cada vez que Néstor y Cristina desmantelaban algunos de los logros que había hecho Carlos Menem en el 90. Sí, incluso muchas veces se lo consideraba en esa época de adoctrinamiento, que uno iba a la escuela. Yo, por ejemplo, toda mi primaria, toda mi vida fue en gobierno kirchnerista, se decía Menem y era una mala palabra. Y hoy por hoy la historia está cambiando. Se lo está viendo como lo que realmente fue, los logros que tuvo. Y eso también es gracias, por ejemplo, a agrupaciones como la Carlos Menem, como reconocimientos que hace el mismo presidente. Yo creo que el mayor reconocimiento es el que hace la gente y es el que dejó sentado cuando repuso el busto en la Casa Rosada
Javier Milei sobre la base de los números. Sí, Dijo, en el gobierno de Carlos Menem la Argentina logró esto. Y sí, no nos olvidemos que en el gobierno de Carlos Menem usted podía ir a Estados Unidos y pagar con pesos argentinos que lo recibían. sí. Ahora el peso argentino lo reciben para tenerlo como colección y modelo de inflación. Menos mal que estamos saliendo Sí. de ese proceso que es la mayor generadora de pobres. Incluso me acuerdo que en esa época, la última época del gobierno de Alberto Fernández, en el exterior se veía al peso como moneda, ¿cómo se dice? Moneda Era extranjera. inexistente. Sí, como que tal No, cual. era inexistente. Lo cual llega, uno de los principales elementos de la disgregación de los países es la pérdida de confianza en su moneda. Sí, Porque al no tener moneda que justifique la medida de cambio, provoca este tipo de problemas, que es la dispersión social. Bueno, nos han tenido encerrados 2 años y han hecho barbaridades. Recién estamos empezando sí, a averiguar y a investigar, ¿no? sí. Moneda exótica, se le decía al peso en otros países. Y hoy por hoy estamos Yo creo que era fortaleciéndonos. exótica por lo común, porque han imprimido tantos billetes que podían haber tapizado el mundo entero con billetes. Pero bueno, yo escuché un economista, si se la puede llamar así, que decía que una emisión hecha en el extranjero no generaba inflación, como si la moneda hubiera circulado en el país donde se imprimió. Tal cual. Y creo que los norteamericanos en esa época no querían hablar de dolarización porque le íbamos a producir inflación a ellos. Sí. Y que tampoco se busca eso, sino una libre competencia. Que si uno quiere ir para el supermercado, el supermercado te acepta cualquier tipo de moneda, vos vas y bueno, hoy por hoy con la desregulación que se trata de hacer, quizás algún día lleguemos a eso también. No, pero si está llegando, Sí, estuvo más caro el dólar oficial que el dólar blue. O sea sí, que no se produjo esa estampida que preveían. sí, sí, Sí hay algunos remesones propios del devenir político, ¿no? Que los gobernadores quieran romper el equilibrio fiscal es un problema y que yo creo que el Ejecutivo tiene que sentarse, renegociar un nuevo pacto fiscal, te vuelvo a repetir, y que todas las provincias tienen que ayornar su administración a los desafíos de la época. sí. Tal cual, porque hoy por hoy vemos por ahí que las provincias no eliminan ingresos brutos, meten ciertas cositas que no van afines a la Libertad Avanza, pero hay que recordar que la Libertad Avanza ganó con un porcentaje altísimo de votos. No, pero en caso del ingreso bruto es un impuesto altamente regresivo, ¿no? Es la creación de un tributarista italiano que se llamaba Dino Jarach y que provoca desigualdades y asimetría en los sistemas tributarios que son terribles, ¿no? Sí, Incluso en las ventajas comparativas de provincia a provincia. sí. Y para ir cerrando, ¿qué le recomendaría al joven para que colabore con Javier Milei? No, los jóvenes no tienen que colaborar con Javier Milei, tienen que colaborar con la República Argentina. Si vamos a personalizar la historia en una sola persona, vamos a cometer los errores que cometemos siempre. Y esto es algo que repite Javier Milei, Tal ¿no? cual, hay que seguir ideas, no personas. Exactamente. Entonces yo creo que el mejor ejemplo es trabajar todos los días. Miren, hubo un presidente de Estados Unidos que todo el mundo recuerda con simpatía, que era John Fitzgerald Kennedy, que decía, nunca preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y esto es lo que tenemos que hacer los argentinos, construir un país y dejar de pensar que tenemos el mejor país del mundo, sino que tenemos la posibilidad de construir uno de los mejores países del mundo. Muy buena entrevista. No, por Muchísimas gracias, favor. Juan Carlos. El agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias.